¿Qué tal? Continuamos con Shaarei Orah, la puerta de la luz del Rav Chikatilia. Bien, en la clase anterior estuvimos hablando sobre el primer nombre, el nombre de Adnut. Explicamos cómo empieza la introducción, explicamos todo lo que la persona antes de entrar en el nombre. Estuvimos hablando de cómo la persona tiene que estar comportándose, cómo la persona tiene que estar dispuesta, como todas las preparaciones, así como cuando uno va a visitar a un rey, así también tiene que hacer en el mundo celestial. Nos explicó también que hay desde la tierra hasta los cielos, no hay lugar vacío, entonces uno tiene que refinarse para que sus rezos también lleguen y no sean interceptados por los malhechores espirituales, por decirlo de alguna manera. Y llegamos a la parte de David HaMelech. ¿Se acuerdan? Estábamos ahí, les prometí que continuamos desde ahí. Y dice lo siguiente. Hablamos del capítulo 91 la última vez y sobre David HaMelech. ¿Qué hizo David HaMelech? Dice así. Según todo lo que estudiamos ya en la clase anterior, David HaMelech ordenó o tiken, arregló lo que son las Zmirot. Las Zmirot son los cantos. Pero también la palabra Zmirá, como estudiamos en el libro de Zohar al principio, vayan a las primeras clases, Lezamar también significa cortar. Ahora, ¿qué es lo que hizo? David HaMelech nos ordenó en el libro de Teilim formas que nosotros podemos ir despejando todo el camino para que nuestros rezos entren. Entonces, nuestros sabios de bendita memoria ordenaron, nos pusieron en nuestros rezos todo lo que son los Pesukei de Zimra. Ustedes tienen que recordar, perdón, continúo, yo les explico, abro el paréntesis en un segundo. Los Pesukei de Zimra es los cantos de son los versículos de alegría o de cantos. En la época del Bet HaMikdash estaban los levitas que cantaban los versículos o los salmos, y eso elevaba el espíritu de las personas hasta llegar a un estado en el cual realmente vivió una transformación. Hoy en día no tenemos los cantos de los levitas. Si Dios quiere, prontamente con la reconstrucción del Bet HaMikdash van a volver a su lugar, pero por ahora nosotros no los tenemos. Lo que tenemos sí es en el proceso cómo está ordenada nuestra tefilá, nuestros rezos. Tenemos la introducción, tenemos toda la primera parte, y luego tenemos, antes de empezar la parte del Shema Israel y la parte del rezo en el cual se hace de pie, tenemos lo que se llama Pesukei de Zimra, los cantos. Estos cantos son distintos capítulos de los salmos que lo que nos permite es abrir las puertas, nos permite despejar todo ese camino que hablamos en la clase anterior para que nuestros rezos sí lleguen a destino. Ahora, también está en el tratado de la Gemara, dice lo siguiente, dice Rabbi Shamlai, dice que la persona tiene que, antes que empezar a hacer sus rezos, tiene que venir y relatar, decir y expresar la grandeza del Creador, y después venir a hacer el rezo. Y por eso venimos y decimos todos esos salmos antes de nuestra tefilá. Es como cuando vienen mis hijos, me dicen, papá, vos que sos divino, ¿no me ayudás en esto? Y ya está, bueno, sí, vamos, ¿no? Es distinto, vení a ayudar, ¿no? Cambia la forma, ¿no? No solo mis hijos, mi esposa también, ¿no? Pero bueno, así que bueno que sos tanto con esto, haciendo esto, vení, ayúdame. No es una forma de comprar, no lo entiendan mal, fue un chiste, ¿no? Sino es una cuestión en la cual uno tiene que ver y decir las grandezas de las otras personas, pero también del Creador, antes de empezar a venir con nuestros pedidos. Eso es lo que arreglaron o lo que dispusieron nuestros sabios, y eso es lo que hace también David HaMelech con el libro de Teilim, el libro de Salmos. También recordar que los salmos antes de nuestros rezos es el que nos permiten abrir esos caminos, despejar todo lo que hay para poder llegar. Y no solamente eso, sigue diciendo
¿Por qué? Dice así. Le leo todo seguido y vuelvo desde el principio, lo que ya empezamos esta clase, y dice así. Y de esta forma vino David Amelech y ordenó y arregló Tiken, lo que son las Zmirot, dijimos los cantos, pero también esa poda. Esa poda es en referencia a los que vienen a dañar nuestros rezos para que no lleguen a destino. Y nos dice Rav Chikati, Lejedelfanot, para poder abrir el camino a nuestros rezos que puedan pasar. Kikolotano Kitot, porque todos estos grupos son como una nube que frenan o que retienen que nuestros rezos suban. Y sobre eso está escrito Sakota Be'anan Leja Me'ever Tfila, en el libro de Ijá, en el libro de Lamentaciones, en el libro que Ijá, una vez que se destruye, es el libro en el cual viene el profeta y nos dice todo lo que sufrió el pueblo, todo lo que sucedió en la época de la destrucción, la situación que se vivió, hay todas las lamentaciones, y habla uno de los versículos sobre la tefilá, ya como Sakota, como que había un velo que no permitía a nuestros rezos atravesarlo y llegar a destino, y de ahí hace referencia. Bueno, tenemos que recordar que siempre ese velo existe, y nosotros tenemos que saber poder correrlo, esa nube que está y que detiene o que no permite que nuestros rezos lleguen. Parte de la función de este libro es enseñarnos todo eso. Parte de la función de este libro es abrirnos esas puertas con los nombres para que comprendamos esas llaves, y nos va a explicar en un ratito ya todo eso. Y nos dice, pero cuando vino David Amelech y ordenó y arregló las Zmirot, estos cantos, cuando viene la persona y empieza a ordenar y a decir todos estos cantos, todos estos salmos, entonces se van y desaparecen todos los dañadores que vienen, interrumpen o dañan o frenan todos los rezos. Venikreú Zmirot, y se llaman Zmirot, se llaman cantos. Milashon Mezamer, acá también nos dice eso, de Lashon Mezamer, que significa cortar. Como está escrito, Vekarat al-Zalim Ba'mazmerot. Y el pasuk dice, Vekarat, y cortará al-Zalim, los sarmientos, Ba'mazmerot, con las tijeras, al-Zalim Ba'mazmerot. O sea, hace referencia para que entendamos que la palabra Mezamer es cortar. Y se utiliza en la connotación de limpiar, de sacar todos esos pastos que están mal. Y sobre esto está escrito, ¿no? Dice el versículo, Zmirot ayuli jukeja bebeit megurai. También en el libro de Teilim, en el capítulo 119, 54. Entonces nos dice, Zmirot, cantos fueron para mí tus leyes en Bebeit Megurai, en mi casa, en mis aposentos, en donde yo vivía. O sea, nos está mostrando, por un lado, que utiliza la palabra Zmirot para cortar, que es la poda, pero por otro lado también nos dice que la palabra Zmirot nos usa para cantos. Entonces, esta doble connotación de la palabra nos enseña esa fuerza que tiene la Zmirot, esto que David Amelech hizo por intermedio del libro de Teilim. Primero es un canto, pero también es una fuerza que nos permite cortar y abrir todo ese camino para poder llegar, que nuestros rezos puedan elevarse por el camino correcto. Y nos explica todo esto, Klomar, o sea, en aquellos lugares en el cual Haiti Mitiare tenía miedo en el camino y tenía cierto temor, y aquellas Zmirot Pizartim Vijartim, o sea, con esos cantos tuve y pude cortar el camino y despejarlo y poder abrir ese camino. O sea, en esos lugares estuvimos donde tenía miedo y demás, pude por intermedio de las Zmirot, eso de podar y los cantos, pude abrir ese camino. Y de esta misma forma está escrito Bran Yahad Kochbei Boker. Eso está escrito en el libro de Job 38:6. Significa que
juntos o une a todos como las estrellas en la mañana y luego amanece y trae la luz. Lo que nos está diciendo es que por intermedio de este canto, no solamente que va a abrir estos pasajes, no solamente que es un canto que va a traer, ¿cómo se llama? Esa luz que pueda cortar todo lo que interfiera en nuestro camino, sino que también lo que va a hacer es unir todos los mundos para como en la mañana que aparezca la luz. Una vez que uno puede lograr esa fuerza espiritual, va a poder no solamente abrir ese camino, sino también unir todos los mundos espirituales para traer la nueva luz. Y eso es lo que se hace referencia acá, lo que nos está tratando de explicar, que por intermedio de esos cantos, no simplemente nosotros estamos haciendo cantos para enaltecer al Creador, sino que a su vez estamos cortando y limpiando todo ese camino para llegar a los rezos. Pero no solamente eso, sino que a su vez estamos uniendo todos los planos, todos los niveles espirituales para traer esa nueva luz al mundo. Venyan Riná, la cuestión de la alegría, dice el Salmo también, Ibdu et Hashem besimcha, trabajen al Creador con alegría, Bou lefaná, vengan delante de él, berriná, con una alegría completamente distinta, es un regocijo, es una alegría distinta, utiliza dos palabras distintas, una es simcha, que significa alegría, y riná es otro nivel de alegría, es una alegría que viene desde lo más interno de cada uno, es una alegría que no es por simplemente una acción externa, sino que es algo que nos llena, que nos viene desde otro lugar, y por eso cambia la palabra y no es la misma palabra para manifestar lo que es esa alegría. Y esa riná también, que es un canto, ¿no? Es un canto de alegría, son las zemirot, son esos cantos que se dicen en las mañanas, y de esa forma itpazru, se van a despejar y van a desaparecer todos los que son los dueños del rigor, todos esos ángeles, todas esas fuerzas negativas y fuertes que se llaman Bnei Elohim, los hijos de Dios, pero del rigor, que vienen del lado, del rigor. Yar'iu, dice la palabra Yar'iu, viene de la palabra que va a resonar en la tierra. O sea, es un ruido que va a mover todos los cimientos. No simplemente es un canto, sino es un ruido, es una fuerza que va a mover todos los cimientos para poder despejar. A veces cuando uno tiene un tamizador, ¿no?, que mueve ese tamizador para despejar lo que precisa, ¿no?, que caiga por un lado y que se quede por otro. También cuando uno hace estos cantos, uno realmente va a mover la tierra, va a hacer temblar la tierra, o sea, de movimiento por un lado, pero también del sonar por el otro lado. Entonces, lo que genera aquí con todos los cantos es esa fuerza de poder despejar los caminos, sacar a todos los dueños del rigor del camino, unir los planos espirituales para que la luz infinita, la luz del Creador, se pueda manifestar. Y eso, antes de cualquier trabajo que uno empiece a hacer, de cualquier rezo que tiene, es el primer paso, nos dice el Rav Chikatilia aquí en el libro. Y continúa y nos dice, por eso mismo tiene que la persona enfocarse, dirigirse, ordenar sus pensamientos en el momento de los rezos y tener la dirección de sus pensamientos correctamente, de forma que no lo detenga o no lo frene sus tfilot, sus rezos, y no vuelva vacío su pedido. Y sobre esto está escrito también en el tratado, en el Talmud, Lolam Yamod Adam Atzmo, por siempre la persona venga y mírese o esté presente, si puede lejaven, si puede dirigir, si puede concentrarse, si puede concentrar su corazón, dirigir su corazón, que rece, itpalel, vimlo, si no, al itpalel, no rece.
no haga su trabajo. Estamos hablando de la tefilá. ¿Y qué es la tefilá? ¿Qué es ese rezo? El rezo es un trabajo del corazón. Dice el Rambam Mau Avodah Shebalev, tefilá. ¿Qué es el trabajo del corazón? Es la tefilá. Mau tefilá, ¿qué es la tefilá? Avodah Shebalev, es el trabajo del corazón. No me acuerdo del orden, perdón que lo invertí. Ahora, ¿qué significa? Hay un trabajo espiritual, un trabajo que nace de la persona y ese trabajo está manifestado por el rezo. Por un lado tenemos el libro, ¿no? En el cual venimos y rezamos y nos dirigimos. Y está la palabra sidur, que significa orden, y tenemos un orden, un proceso. Para no equivocarnos, y vamos a entender que hay muchos secretos, hay miles de secretos, y miles de meditaciones en todos los procesos, y uno tiene que estar bien enfocado, y a veces no es tan fácil. Pero ahí tenemos un trabajo ordenado. Y también está el que uno viene y tiene que puede hacer también con sus palabras. Hoy lo llamamos a todo meditación. Pero dentro de lo que es el mundo de la Kabbalah, no a todo se llama meditación. No todo entra bajo la misma bolsa, por más que hoy lo metemos en la misma bolsa. Pero los sabios usaban distintos nombres. Tefilá también es una forma de meditación. Es un proceso espiritual, es un proceso que una persona entra de una manera y sale de otra manera. No puede ser la misma persona. Por más que repita las mismas palabras todos los días, todo rezo es algo completamente distinto. ¿Por qué? Porque nosotros somos distintos, porque el proceso que hacemos es distinto. Y uno tiene que estar consciente de eso y uno tiene que enfocar sus pensamientos y dirigir su corazón. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Ese hoy en día es el trabajo espiritual que tenemos que hacer, aparte del resto. Pero eso lo tenemos que hacer por lo menos 3 veces por día los hombres y una vez por lo menos las mujeres en el día. ¿Por qué esa diferencia? ¿Qué vamos a hacer? Las mujeres tienen un trabajo más fácil, no necesariamente está a un nivel más espiritual. Lo que nosotros conseguimos se nos va más rápido que ellas, lo que ellas consiguen es otra manifestación. Por eso para la mujer lo espiritual es mucho más fácil, nosotros tenemos que romper muchísimas más barreras. Todo un tema, lo desarrollaremos en otras clases. Sí, ya sé, tenemos muchísimos temas para desarrollar, el tiempo corre y bueno, pero estamos aquí estudiando. Si Dios quiere, en otras clases, espero que nos continúen también con otras clases y vamos a poder avanzar. Pero bueno, continuamos. Y dice así. Sigue el Rab Chikatilia explicándonos y nos dice, bueno, después que te expliqué todo eso, después que te informé de todo ese estudio, que Ikar Emuná V'Yesod HaYichud, que lo importante, lo fundamental de la fe y los fundamentos de la unión es venir y entender los nombres. Bueno, y aquí viene y nos enseña que a pesar de todo esto nos falta otro pequeño detalle. ¿Cuál es? Los nombres divinos, los nombres que utilizamos. El tema de los nombres ya lo explicamos anteriormente en otras clases, y si no fueron en estas, en otros, pero hay que entenderlo, ¿no? Así como yo frente a mis hijos soy papá, frente a mis alumnos soy el maestro, frente a mi esposa soy el esposo, frente a mis padres soy el hijo, y en cada uno adquiero nombres distintos, quiere decir que estoy adquiriendo o estoy manifestándome de una forma distinta. Y esos son los nombres divinos. Tenemos que ver cuál es nuestra percepción, porque los nombres es cómo nosotros percibimos al Creador. Todo el secreto, ya lo vimos también en otras clases, es la manifestación o la revelación divina en el mundo y cómo nosotros podemos manifestar o percibir esa manifestación. De ahí que también nosotros tenemos que conocer los nombres que ellos nos van a permitir que esa manifestación se plasme en el mundo. Entonces, cuando uno viene a hacer sus rezos, uno de los secretos es todo lo que hablamos hasta ahora, pero también viene lo siguiente, que es conocer los nombres divinos. Kikol Shmotaba Kedoshim, porque no dice así, que todos los nombres sagrados, Anizkarim Torah, que son recordados y son mencionados en la Torah, todos tenemos que saber que todos están incluidos en el nombre de 4 letras. ¿Y qué nombre es? El nombre de Havaya. ¿Cuál es el nombre de Havaya? Dice, no, nunca lo escuché. No, recuerden lo que dije en la clase pasada. Los nombres los pronunciamos de una forma distinta, para no pronunciarlos. Y es el nombre de Yud Kei Vav Kei. Y se lo pronuncia porque no tiene forma de pronunciarlo y no lo decimos en su orden, alteramos las letras y por eso decimos Havaya. Bendito. Y es el que es llamado el cuerpo del árbol.
Y el resto de los nombres, tanto sean de la raíz, como y tanto sea de las ramificaciones o de las ramas, o tanto sea de los tesoros ocultos, cada uno de ellos tiene una acción, tiene un accionar especial y distinto de su compañero, ¿no? Cada uno de los nombres nos está indicando algo completamente distinto, tiene un accionar distinto y tiene una fuerza distinta. Mashal, y nos da acá un ejemplo. Leotzar sheyesh bo kama hetanim, así como un tesoro que tiene varios cuartos, como digamos una bóveda, en el cual hay varios cuartos distintos, y cada uno de estos cuartos está específicamente para algo puntual en sí mismo. O sea, cada cuarto contiene algo completamente distinto de los demás cuartos. En uno de los cuartos tiene las piedras preciosas, esas piedras de valor. En otro cuarto tiene la plata. En otro cuarto tiene el oro. En otro cuarto tiene todo tipo de comidas. Y en otro cuarto tiene todo tipo de bebidas. Entonces vemos que es una gran bóveda, que cada uno de los cuartos tiene algo completamente distinto. Este es el ejemplo que nos está dando. Y en uno de los cuartos tiene todo tipo de ropajes también. Ahora, cuando viene la persona y precisa todo tipo de comidas, tiene hambre, ¿no? De repente precisa comida. Y no sabe cuál es el cuarto que depende, que están ahí todos esos mencionó, todas esas comidas, dónde están en esa bóveda, cuál de los cuartos es el que contiene la comida. Puede que la persona muera de hambre. Pero los cuartos están completos de todo lo bueno, o sea, está repleto de comida, tiene todo. Sin embargo, la persona puede morir de hambre. Ahora, no porque le impidieron a él su pedido, no porque no le concedieron su pedido, sino porque no sabían qué cuarto la cuestión estaba de lo que él precisaba. Simplemente por eso. Dijo, bueno, andá y agarrá, fue a andar a la bóveda. Sí, pero ¿y ahora en qué cuarto? Ya está, no tuvo más fuerzas. Ese es el ejemplo que nos da. Y también ahora de esa misma forma, con respecto a la percepción, al alcance, de los nombres sagrados. Hay nombres que están encargados de la tfilá, de los rajamim, de la compasión, del perdón. Y también de lo que vendrían a ser del llanto, de las lágrimas, y también de los daños o de los problemas, y también de los... O sea, cada uno son nombres distintos. Y también de lo que vendría a ser la comida y la parnasá, el sustento. Y también de los nombres de la valentía o del rigor, o de lo que vendría a ser el gesed o la bondad, la expansión, o de la belleza, o de la gracia. Pero si no sabe meditar, concentrarse, dirigirse en sus rezos con respecto a esos nombres que son como llaves a lo que él precisa, ¿quién es el que pregunta? ¿Quién es el que va a hacer que no consiga lo que él busca? Sino que más que nada que su torpeza y su burreza, por decirlo de alguna manera, y su poco alcance, o su poca comprensión. Y sobre eso está escrito: Ivelet Adam Tesalef Darko Ve'al Hashem Izaf Livo. Eso está escrito en el libro de Proverbios 19:3. O sea, dice Ivelet Adam, o sea, la torpeza del hombre, Tesalef Darko, va a sacarlo del camino. Ve'al Hashem Izaf, y se va a llenar de ira, o se va a llenar contra el Creador su corazón. No porque él no le fue entregado, sino porque no sabe qué llave tiene que usar para que se abran esas puertas. O sea, y eso es simplemente la torpeza de cada uno es el que le va a desviar del camino, lo que va a llevar, no otra cosa. Ki Hashem itvarach yadav tuchal hakol, o sea, la mano del Creador está abierta para todos. El Creador creó el mundo para darnos el bien. El Creador creó el mundo no para decir, mirá, estás ahí, te estás portando mal, voy a pegarte. Mirá, vos, me estoy aburrido, vamos a dañarte. No, acuérdense, y si no, escuchen otras clases, escuchen la Ptijá, la Jojomat Kabbalah, la apertura, la salida
de la Kabbalah, ahí estudiamos y entendemos cómo es el proceso de la creación. El creador creó el mundo para darle bien a las criaturas, para darle placer a las criaturas. Entonces no puede ser que usted quiera dañarnos constantemente, sino que hay un pensamiento de la creación, un motivo de todo eso. Y todo el tema es que Kadosh Baruj Hu tiene la mano abierta para darnos todo. El problema es nuestra torpeza, nuestro xilut, o sea, nuestra torpeza, por decirlo de una forma delicada. Y ahí viene nuestro enojo con el Creador, nuestras palabras, pero en sí tendríamos que haber profundizado. Avala sichlut, o sea, esa torpeza que la persona no sabe. Sigo leyendo lo que dice. Acuérdense, es una traducción simultánea, por eso a veces me tranco, no es que tengo el libro en español, sé que está por salir. Tal vez cuando ya escuchen esto, más adelante, el año que viene o algo, ya está salido el libro. Bueno, pero la torpeza de la persona, Yodea be'eze otzar u adavar shetzarich. Pero la torpeza de la persona que no sabe en dónde está, en qué cuarto está, digamos, de esa bóveda, lo que precisa, vuelve vacía, y la persona piensa en su intelecto, piensa en sus adentros, pensamientos malos, que como que Hashem me prohibió, me impidió lo que yo quería conseguir, lo que yo quería, mi voluntad, etc. Veino que pero no es así, sino que simplemente su torpeza, su falta de sabiduría, su sichluto, o sea, su falta de sabiduría, no sabe en qué tesoro, en qué cuarto está lo que él pedía. Y eso fue lo que impidió de él, y sobre eso está escrito Hatotehem manu atov mihem, o sea, Hatotehem, sus pecados, transgresiones. Pero la palabra het, que lo traducimos por lo general como transgresiones o como pecados, hay que saber también que tiene la misma raíz que leachti, por ejemplo, que significa cuando yo cuando yo le erro a la matada, o sea, me equivoqué, le erré al blanco, a donde yo disparé. Y eso significa que no es simplemente mi transgresión, mi pecado, sino mi error, que me fui por otro lado, fui por otro camino. Manu atov mikem, eso es lo que impidió el bien para ustedes. O sea, hay que entender que no a veces es el creador el que nos pone la barrera, sino nuestra falta de entendimiento, de conocimiento, nuestra torpeza. O sea, torpeza en el sentido de que no sabemos nada. Entonces echamos la culpa a otros. Pero no. Primero viene el conocimiento, el saber, el entender. Eso es lo que precisamos. Por eso dice, la persona tiene que ir por los caminos, por absorber, beber de los caminos de la Torá, transitar los caminos de la Torá y saber la intención de los nombres sagrados. Hay que recordar que toda palabra, cuando queremos saber su significado, tenemos que ir a la fuente. La primera es que aparece en la Torá. Pero aún más, cuando queremos entender los nombres sagrados, tenemos que verlos en la Torá, cuándo aparecen y cómo aparecen. Por eso también el problema de las traducciones. El problema de traducciones es que a veces el Todopoderoso o el Creador, no sé cómo lo traducen, la verdad que no sé cómo se traduce, pero ahí nos quitan mucha información. Nosotros tenemos que saber algo completamente distinto. Tenemos que entender la raíz, qué es lo que viene, qué es lo que van a manifestar todos esos nombres. De forma que sea y que sepa la persona, que sea estudioso, que sea comprensivo, que sepa hasta el fondo, que los conozca bien y su interpretación, sepa a qué se refiere cada uno de los nombres. Y cuando precise algo delante del Creador, o sea, del Creador, ¿no? Hashem Yitbaraj, algún pedido, alguna necesidad, pueda dirigirse por intermedio de ese nombre que corresponde a ese pedido que tiene la persona. No es que le pedimos al nombre, sino que lo estamos utilizando por intermedio de ese nombre para abrir la puerta, para llegar ahí, ¿no? Así como los cargos, ¿no? Cuando uno va al médico le dice doctor, estamos utilizando esa sabiduría y no lo llama por el nombre de persona,
por más que estamos dirigiéndonos a Él, ya que lo que estamos ahora buscando es su sabiduría para la medicina, por ejemplo. Velotai lo shiafike kol hefzo. Y no solamente, y no va a alcanzar solamente que va a alcanzar todo lo que está buscando, sino que también va a ser querido arriba y va a ser agradable abajo, y va a estar descansando, va a estar disfrutando de este mundo y del mundo venidero, va a ser parte de los mundos. Y esa es la principal sabiduría de los nombres divinos. Les recuerdo, por las dudas, no estamos hablando de los 72 nombres. Yo sé que a veces esas personas se pueden confundir, yo solo he entrado en esta parte de los nombres. No, eso es solo una parte pequeña. Tal vez tengamos otras clases sobre eso. Acá estamos hablando de algo mucho más grande. Estamos hablando de la raíz, de comprender todo lo que significa. Y nos vamos a hablar y vamos a especificar solamente de 10 nombres que están escritos en la Torá. Y esos son los nombres que tenemos que profundizar, porque de ahí va a salir todo el resto de los nombres. Y en eso vamos a tener nuestro conocimiento, y ahí tenemos que hacer hincapié y conocer detalladamente cada uno y uno. Y de eso se basa este libro, y eso es el secreto que nos está enseñando el Rav Chikatilia. Y nosotros tenemos que avanzar por intermedio de los caminos de la Torah, por intermedio de la sabiduría de la Torah, por intermedio de ese enriquecimiento que nos va a ir generando entenderlos, para poder, sí, en un futuro también saber cómo dirigirnos al Creador, pero no solamente para pedir nuestros pedidos y conseguir lo que queremos, porque sería tener solamente un trabajo egoísta, también para ser queridos arriba y queridos abajo, y entender que acá no vamos por el lado egoísta de, bueno, tengo ahora una fórmula, utilizo este nombre y demás, y lo voy a conseguir, voy a hacerme rico mañana. No, todo es un proceso. Y ese proceso también parte, como nos dijo al principio, por el trabajo individual de cada uno, esa formación interior de cada uno, ese avanzar espiritualmente, ese proceso. Y eso pasa en la transformación entre el deseo egoísta y el deseo altruista. Y ese es el proceso que cada uno va a tener que ir trabajando y evolucionando. Vamos a hacer juntos, no se preocupen, pero tenemos que trabajar. No es así nomás, no es, bueno, mediten en este nombre y todo va a pasar, hagan estas permutaciones y todo va a estar bien, hagan esto. No, hay un proceso de depuración, un proceso de abrir las puertas en el cielo, un proceso de limpiar los caminos, todo lo que estuvimos trabajando hasta ahora, para llegar sí a ese punto y entender que el Kadosh Baruj Hu nos quiere dar, quiere fluir todo el Shefa, toda la luz divina quiere darnos. Para eso fue creado el mundo. Nosotros, por nuestra burreza, por nuestra falta de entendimiento, nosotros, por no conocer cómo funciona el sistema, estamos impidiendo que toda esa luz baje al mundo. Y ustedes que están estudiando aquí, en nosotros está venir y traer esa luz también al mundo. Y no trabajar de una forma egoísta. Qué bueno, Moshe me va a revelar los secretos y ahora voy a poder lograr, no sé, levantar montañas. No para eso lo estamos acá, sino todo lo contrario, para que la luz divina se pueda manifestar en toda la creación. Entonces, si entendimos todo ese proceso hasta acá y llegamos hasta este punto y entendimos todo lo que nos fue enseñando de los nombres hasta este momento, de esa preparación que tenemos al principio, de ese trabajo personal que tenemos que ir desarrollando, de que los nombres son como llaves que pueden abrir esas puertas donde están esos tesoros, entender que todo va a venir desde la profundización y el estudio dentro de la Torá, entonces ahí llegamos a entender que el trabajo es largo, el trabajo es muy apasionante, pero ahora en el texto dice, Ki Hashem Arishon, sabe que el primer nombre, Sheu Karov Lekol HaNivraim, que es el más cercano a todas las criaturas, a todo lo creado, y los dejo en suspenso, y de aquí continuamos en la clase siguiente. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima clase.